En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan por mi fe con cada día. Yo cantaré. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver quiénes están por aquí para darles un saludito. Gloria a Dios. Vamos a ver. Dios te bendiga, Marily, mi amada hermana bella, preciosa. Dios te bendiga. Me dejan saber si me escuchan. Ese amén significa que me escuchan, Amarili. Ese amén significa que me escuchan. Ahora, ahora sí. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que ahora sí se tiene que escuchar. Poderoso Dios, aleluya. ¡Yeah! Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que. Ok, perfecto, perfecto. Pues vamos entonces a comenzar. Tengo por aquí a Marily, Dios me la bendiga. Tengo a alguien más, pero no sé quién es. Pero de todas maneras, yo sé que van a haber personas que se van a ir conectando. Yo sé que también algunos, pues van entonces a ver la retransmisión del programa. Pero hoy vamos a estar tocando algo bien interesante, bien interesante.
Vamos entonces a estar hablando acerca de los ataques del enemigo y cómo nosotros podemos superar esos ataques del enemigo. Tenemos una lucha diaria, todos los días esto es una lucha espiritual que nosotros los creyentes estamos batallando y hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de cómo nosotros superar todos esos ataques que el enemigo pues nos hace a cada uno de nosotros. Claro que sí. Bien, pues entonces vamos entonces a comenzar. Antes de comenzar con la oración, quiero, algunas personas se van a estar conectando y no me conocen bien. Pues quiero, mi nombre es Dania López, para los que no me conocen, yo soy capellana, pertenezco a la Iglesia de la Recta Final en Cristo, mi pastora es la pastora Marilu Carrión. Nuestra iglesia está ubicada en la 26 Parker Street, aquí en Indian Orchard, en Massachusetts, y dirijo el ministerio Espíritu Libre, que es un ministerio que se encarga de educar no solamente a la comunidad cristiana, sino también a la comunidad en general sobre temas pues, que nos afectan a nosotros como comunidad y también cómo desde una perspectiva bíblica podemos entonces ofrecer soluciones y alternativas para hacer las cosas en obediencia y para obviamente para que todo nos salga bien. Así que vamos entonces a hacer una oración primero, dándole tiempito a que las demás personas pues se puedan entonces ir conectando. Hacemos la oración y entramos directamente entonces en el tema porque hay mucho que hay mucho material que tocar que es importante y pues quiero pues que nos dé el tiempo, ¿está bien? Así que vamos entonces a unirnos en oración y vamos entonces a hablar con el Señor, vamos hablar con el Señor para que Él tome el control de todo lo que nosotros vamos a discutir esta noche, ¿ok? Amantísimo Dios y Padre Celestial Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Señor mi Dios. Gracias una vez más, un día más de vida que tú nos regalas. Gracias, Señor mi Dios, por la salud, por el sustento, por la provisión. Gracias, Señor mi Dios, porque permite, Señor, que una vez más yo me pueda conectar en vivo para poder traer mensaje de palabra, mensaje de consuelo, mensaje, Señor mi Dios, de esperanza a todas y cada una de las personas que se están conectando y que eventualmente se conectarán a escuchar, Señor mi Dios, esta transmisión, este programa. Yo te pido por cada una de las personas que se conectan y te doy las gracias y gracias a ellos también por este tiempo que ellos separan para conectarse, para escuchar palabras, para escuchar algo diferente, Señor, aleluya. Y te damos las gracias, Señor. Mira, tú los conoces a cada uno de ellos, tú conoces sus necesidades, sus inquietudes, sus preocupaciones. Tú conoces sus corazones, Señor. Y yo te pido que tú te allegues a cada uno de ellos donde quiera que ellos se encuentren, Señor mi Dios, y tomes control no solamente de las vidas de ellos, sino también la vida de su familia, Señor, aleluya. Todos y cada uno los ponemos en tus manos. Así que, Señor, yo me pongo aquí en tus manos para que tú me utilices, Señor mi Dios, a esta noche a poder llevar el mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque si no me habla a mí, pues entonces, ¿cómo podemos entonces compartirlo con los demás? Así que gracias, Señor mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues miren, vamos entonces a comenzar de lleno, a comenzar de lleno con el tema. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de los ataques del enemigo. Miren, aquí les voy a poner el tema, los ataques del enemigo y cómo nosotros podemos superar esos ataques, ¿ok? Y miren, en nuestra vida diaria nosotros enfrentamos una batalla espiritual contra un enemigo que busca alejarnos de Dios, definitivamente. Y Satanás, que el Señor los reprenda y que vamos a estar hablando de él durante todo el resto de la noche, pero me voy a referir a él como enemigo para que no se luzca, que el Señor los reprenda. Así que Satanás usa diversas estrategias para atacarnos, como por ejemplo lo que es la mentira, lo que es la tentación y lo que es el desánimo. Sin embargo, miren qué lindo es Dios, que Dios no nos deja desprotegidos. Nos ha dado una armadura espiritual que nos permite resistir y vencer esta lucha. Yo quiero que ustedes graben en su corazón, anótenlo en su corazón esta palabra, resistir, resistir. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando más adelante de ella, pero resistir y vencer en esta lucha. Así que vamos entonces, vamos a empezar discutiendo una de las preguntas antes de entrar en las estrategias. Vamos entonces a discutir unas preguntas, pero antes que nada, antes
que nada, vamos a hablar acerca de la guerra. Vamos a hablar de unos elementos importantes, claves que tienen que están presentes en una guerra. Y los voy a mencionar porque eso es lo que vamos a estar hablando durante el resto de la noche. Miren, número uno, elemento clave en una guerra, los soldados. Tienen que haber combatientes, tienen que haber soldados, tienen que haber armas. Las armas que ellos estén utilizando, sea cual sea, biológicas, químicas, etcétera, tienen que haber armas presentes. Tiene también que existir una estrategia y es un plan que tienen cada una de los combatientes para poder entonces vencer a su opositor, a su oponente. Está también la protección, que es la armadura, refugios, etcétera. También hay liderazgo porque tiene que haber un líder, porque donde no hay líder hay fracaso. Así que tiene que haber entonces un líder, que ese líder va a ser un comandante, va a ser un general y va a ser la persona que va a estar guiando a los soldados a la batalla. ¿Okay? Está también la resistencia, que es la perseverancia, miren, no rendirse hasta el final, llegar hasta el final, aunque eso signifique la muerte. Y está la comunicación, que la comunicación es el medio en el cual pues, se llevan las órdenes, se comunican las estrategias y se comunican los cambios, se informan los cambios. Y por último está el objetivo, que es la razón por la cual están peleando. Por ejemplo, entre la lucha entre Ucrania y Rusia, que lleva ya varios, bueno, años, bastantes años, más de una década, pero esta lucha es por territorio. ¿Por qué? Porque Rusia invadió Ucrania y se apropió de esos territorios. Y Ucrania lo que está luchando es por su soberanía. Así que esa es la razón, por ejemplo, de la lucha, de esta lucha que obviamente les estoy poniendo entonces como ejemplo. Carlita, Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga, gracias. ¿Ok? Así que vamos entonces a hablar ahora de por qué nos ataca el enemigo. Porque estamos claros que ya hemos identificado quién es el enemigo. Y nuestro enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero para nosotros poder resistirlo, porque miren que voy a usar siempre la palabra resistir, para nosotros poder resistir al enemigo, tenemos que conocerlo y tenemos que conocer también cuáles son sus estrategias para entonces nosotros tener un plan de contraataque. ¿Okay? Así que, ¿por qué nos ataca el enemigo? Vamos a ver 7 razones por las cuales nos ataca el enemigo. Y vamos a ver si tenemos a alguien más por aquí. Estamos saludando. Claro que sí. Así que, miren, ¿por qué nos ataca el enemigo? Pues porque es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo. Dice aquí, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que estamos viendo entonces aquí que Satanás no quiere que nosotros vivamos en comunión con Dios. Así que busca la manera de qué? De hacernos caer. Y es una de las razones por las cuales, o sea, Él nos ataca porque es nuestro enemigo. ¿Ok? Vamos a ver una segunda razón por la cual también el enemigo nos ataca. Y la tenemos por aquí y es porque quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. O sea que no solamente es nuestro enemigo, sino que también es un ladrón. Nos quiere robar lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Dice la palabra en Juan 10:10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y durante todo el resto del programa voy a estar mencionando palabras, así que hago entonces referencia a esto. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y dice aquí que yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Juan 10:10. O sea que vemos aquí que el enemigo, él trata de robarnos ¿qué? La paz que Dios nos da, nos quiere robar la fe, nos quiere robar la alegría, nos quiere robar la esperanza, ¿ok? Y lo vemos, nos dice aquí que el enemigo es un ladrón. Miren, nos quiere robar hasta la vida. Él nos quiere robar la vida, pero Dios no la da por otro lado. Lo que Él nos quiere quitar, nosotros, el Señor nos lo da a nosotros, ¿ok? Así que vamos entonces al punto número 3. Punto número 3. Miren, la tercera razón por la cual el enemigo nos ataca, miren, porque nos odia, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabían ustedes que
nosotros, porque voy a incluirme yo, ¿sabían ustedes que nosotros somos la parte más importante de todo lo que el Señor creó? No lo digo yo, lo dice la palabra. Nosotros somos la parte más importante. Claro que sí. Amarilis dice por aquí que nos quiere robar todo. Él nos quiere robar todo. Mire, él nos quiere dejar sin una gota de aliento porque él no, nos quiere ver destruidos. Él no quiere que nosotros existamos. ¿Ok? Entonces, pues miren, ¿por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Dice aquí primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Como hijos de Dios, representamos todo lo que Satanás rechaza. Él odia a Dios y por tanto nos odia a nosotros. Y dice primera de Juan 5:19, disculpen que lo salté. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ok? Así que él odia, él representa, nosotros representamos todo lo que Satanás rechaza. Nosotros representamos eso, así que nos ataca porque nos odia por ser hijos de Dios. Problema grande tiene, problema grande tiene. Gloria al Señor, aleluya. Punto número 4, porque no quiere que cumplamos el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. El Señor tiene un plan diseñado y definido para cada uno de nosotros, pero también nosotros aquí en la tierra tenemos un propósito y Él no quiere que nosotros podamos lograr ese propósito que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Él no quiere que predicamos el Evangelio. Él no quiere que le hablemos a todas las demás personas de Cristo. Y eso es algo que Él está tratando de impedir. ¿Ok? Así que dice por aquí que Él odia a Dios y por ende nos odia a cada uno de nosotros. Punto número 4 de por qué el enemigo nos ataca. Dice aquí, ese ya lo mencioné, porque no quiere que cumplamos el propósito de Dios. Dice que si hacemos la voluntad de Dios, somos una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Sabías que cuando tú obedeces a Dios, tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas? Y dice aquí, en segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto está en segunda de Corintios 12:9, porque eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hagamos la voluntad de Dios, ¿ok? Porque el enemigo podrá hacer lo que quiera, lo que quiera hacer y lo que planifique, pero nosotros no podemos permitir que él se salga con la suya. Por eso es que todos los días esto es una batalla que nosotros tenemos que seguir luchando. Pero como dije anteriormente, lo bonito de todo es que el Señor nos ama tanto, que el Señor no nos ha dejado a nosotros desprotegidos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Así que seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Ok, bien. Vamos al punto número 5 y me disculpan, es que entró una llamada y pues yo soy bien fácil de desconcentrar. Yo me desconcentro bien, bien, bien fácil. Dice aquí, punto número 5. Hay una hermanita que está tratando de conectarse. Ok, bien. Punto número 5. ¿Por qué el enemigo nos ataca? Porque quiere hacernos dudar de Dios. El enemigo quiere hacernos dudar de Dios. Y dice aquí en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Y esto es cuando, obviamente, cuando en Génesis estaba la serpiente tentó y engañó a Eva. Dice aquí que en Génesis 3:1, la serpiente era astuta y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que el Satanás le dijo a ella. Y miren qué cosa más interesante, que eso lo vamos a ver más adelante en su estrategia, que el enemigo usó la misma palabra de Dios para engañarla, para confundirla. Le repitió lo que el Señor le dijo a ella que no debían de hacer, pero se lo contestó como con una pregunta, como que sembrando duda, como que con que el Señor a ti te dijo que ustedes no pueden comer de los árboles del huerto.
Ven cómo es Satanás, que él usa la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para confundirnos. Claro que sí. Dice por aquí, para crearle duda. Claro que sí, para crearle duda. Y veo por aquí que Bárbara está por ahí. Bárbara es una de nuestras hermanitas del Colegio Bautista, al igual que también Amarilis. Así que Dios te bendiga, mi amada, qué bueno poder verte. De verdad, me alegro mucho, me alegro mucho. Y vemos aquí entonces que desde el principio de la creación, Satanás ha tratado de hacer que la humanidad dude de la palabra de Dios. O sea que él está todos los días buscando y maquinando. Y miren, mis amados hermanos, yo quiero decirles que él no se cansa, porque él tiene un objetivo fijo. Él lo que quiere es separarnos de Dios. Él quiere que nosotros dejemos de tener fe en Dios. Él quiere destruirnos. Así que él no se va a cansar. Y lo vamos a ver más adelante. Él no descansa. Él no descansa. Mientras él no está, si él no está actuando, está planificando. O sea que él siempre está haciendo algo que en contra de cada uno de nosotros. ¿Ok? Él no nos quiere, es nuestro enemigo. Punto número 6. Vamos a buscar por aquí el punto número 6. Qué bueno, mis amados. Mientras vayan viendo la transmisión, yo les pido que compartan con otros la transmisión, denle share en su página, denle share por Messenger. Yo sé que esta palabra nos va a tocar a cada uno de nosotros esta noche, porque es que tenemos una lucha diaria y nosotros tenemos que prepararnos. Así que compartan con alguien que ustedes entiendan que necesiten escuchar esta palabra. Compártanlo y les agradezco, porque en realidad es la palabra de Dios lo que nosotros estamos compartiendo. Punto número 6, porque quiere desanimarte, porque quiere alejarte de la fe. Él quiere desanimarte y quiere alejarte de la fe. Y dice aquí en Gálatas 6:9. Miren lo que dice la palabra aquí. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos siempre de ayudar a las demás personas, no nos cansemos siempre de hacer el bien, aunque no nos agradezcan para atrás, porque al fin a la larga lo que nosotros cosechamos, sembramos, es lo que nosotros cosechamos. Y cuando un sembrador siembra una semilla, él sabe que toma tiempo, él sabe que toma tiempo para que esa semilla se desarrolle en una cosecha, en una planta, lo que sea. Pero sin embargo, mientras él espera, él está dándole agua, él le da abono, él tiene cuidado de esa semilla para que esa semilla pueda germinar y dar el fruto que vaya a dar. Por eso entonces nosotros no debemos de cansarnos. Gracias, Carlita, Dios te bendiga. Así que no podemos descansar, porque él no descansa, mis amados. Recuerden que él no descansa, ¿ok? Bien, vamos entonces al punto número 7. Punto número 7. Miren, el punto número 7 nos dice, ¿por qué él nos ataca? Porque sabe que su tiempo es corto. Él sabe que no le queda tiempo. Él dice Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. O sea que Satanás, y quiero que recuerden esto, Satanás, que el Señor los reprenda, él fue derrotado por Cristo en la cruz. Ya él no puede hacer nada. Él lo que más puede hacer es seguir intentando, ¿qué? Atacándonos a nosotros para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nos apartemos de la verdad y de la fe. Pero ya él, cuando Cristo murió en la cruz, ya él perdió. Él sabe que ya perdió. No va a haber nada, no va a haber ningún cambio en su historia. Incluso ya le está destinado donde él va a terminar, y no digo el resto de sus días, porque es que es una eternidad lo que él va a estar viviendo. Pero él sabe que le queda poco tiempo antes de que nosotros seamos arrebatados o nos vayamos primero. Él sabe que todavía tiene tiempo. ¿Para qué? Para seguir atacando almas y confundiendo con todas las estrategias que nosotros vamos a discutir más adelante. Recuerden que él no se cansa, él siempre va a seguir intentando hasta verte caer. Eso es lo que él quiere, verte caer. Así que sí, señor, claro que sí. Elisa, Dios te bendiga, mi amada. Me llamaste, pero no te pude contestar, pero qué bueno, gloria a Dios que te pudiste conectar. Así que vamos entonces ahora directamente a las estrategias, porque eso es lo que queremos hablar esta noche. ¿Qué es lo que él hace? Dios mío, vamos a ver qué es lo que él hace, cómo él nos ataca, porque miren,
Él nos ataca y a lo mejor ni siquiera nosotros no nos damos cuenta, porque no necesariamente el ataque tiene que ser, miren, el enemigo es astuto. Él todo lo planifica. No esperen ustedes que Él nos ataque a nosotros con que nos va. Él nos ataca de diferentes formas, pero es que Él es muy sutil. Porque miren, como le dije ahorita, Él no descansa, Él planifica. El día viene un día y te tira con algo y viene y descansa y sigue haciendo otra cosa y vuelve y te tira al otro día y él sigue poquito a poquito porque miren, él no se cansa, él lo que quiere es simplemente verte caer. Pero él se toma su tiempo, su tiempo. Claro que sí, dice aquí Amarilis Casilla, aleluya, el enemigo está vencido por la sangre del cordero que derramó en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos entonces a conocer las estrategias, porque si nosotros conocemos cuáles son sus estrategias, porque ya sabemos quién es el enemigo, ya sabemos cuál es su objetivo, pero vamos a ver entonces ahora cómo él nos ataca, para entonces nosotros prepararnos. Dice aquí las estrategias de Satanás para atacarnos. Número uno, el engaño y la mentira. Engaño y la mentira. Dice así. Él usa el engaño y la mentira. ¿Y cómo? Pues mira, nos hace dudar de la verdad de Dios. Él nos crea en la mente la duda. Y ahora que estoy haciendo aquí, porque es que yo hablo mucho con las manos, yo quiero recordarle que aquí es donde mayormente el enemigo nos ataca. Aquí este es el campo de batalla. Aquí es donde se libra la batalla de nosotros diaria, porque él nos ataca nuestra mente, él ataca nuestros pensamientos, él ataca nuestros sentimientos. Así que el engaño y la mentira. Juan 8:44 dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en él. La palabra dice que Satanás es el padre de la mentira y el Señor los reprenda. Desde el principio él engañó a Eva torciendo la palabra de Dios en Génesis 3, que lo mencionamos ahorita. Pero hay otras formas en las cuales el enemigo, a través del engaño y la mentira, nos ataca. Miren, un ejemplo, él nos hace creer que Dios no nos ama. ¿Cómo es posible si el Señor nos ama? El Señor nos creó a cada uno de nosotros y a pesar de nuestro pecado y nuestras imperfecciones, el Señor nunca nos deja de amar. Así que miren, Él nos mete en la cabecita de que nos hace creer de que Dios no nos ama. Miren otra cosa que Él hace, nos dice que la Biblia no es relevante. Él dice, no, fíjate, no, te mete en la cabeza de que esta palabra, que es la palabra de Dios escrita, te dice, no, si eso es viejo, eso no aplica ahora. Y ustedes han visto que han creado nuevas Biblias, nuevas versiones con mucho cambio para que se ajuste al tiempo de ahora. Miren, no, la verdad y la palabra de Dios es la misma antes, ahora y por siempre será la misma. Nosotros no podemos cambiar la Biblia para nosotros ajustarnos a los tiempos, porque la Biblia ha sido la misma desde el principio y lo seguirá siendo hasta el fin. Y otra cosa es que nos convence de que el pecado no es malo. Miren qué diablura, que el Señor lo reprenda, miren qué diablura que Él pone en nuestras mentes de que si nosotros hacemos algo y no hace daño, no es malo. O sea, que si tú haces algo y la persona otra no es afectada por lo que tú haces, tú no estás haciendo nada malo. No, por decir que tú no le estás haciendo, no le estás haciendo daño a nadie. ¿Ven cómo es el enemigo de astuto? Así que no podemos dejarnos engañar y no podemos caer en esa mentira. ¿Ok? Vamos al punto número 2. Miren, cómo él nos ataca. Punto número 2, dice aquí que con la tentación. Mateo 4 del 1 al 11, Mateo 4 del 1 al 11, lo que nos habla es la historia de cuando Jesús fue llevado al desierto y Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto. O sea que él tentó a Jesús en el desierto. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y ustedes saben que cuando uno ayuna, uno se debilita, el desierto es árido, es caluroso. Así que imagínense y recuerden que Jesús siempre fue hombre y Dios a la misma vez, ¿ok? Porque él sufrió como nosotros, Así que imagínense. Pero entonces Jesús fue tentado en el desierto y miren lo que hizo Satanás. Y tentó a Jesús, así que si tienta a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a cada uno de nosotros? Miren, dice aquí que Satanás usa nuestros deseos para hacernos caer en el pecado. Él ataca nuestros deseos. Por ejemplo, miren, nos tienta con dinero,
Si estás pasando por una situación difícil, estás que el bolsillo tiene un güey, miren, él te va a atacar por el dinero, él te va a atacar por el placer, él te va a atacar por el poder. Eso que te está pidiendo la carne, lo que habla de la concupiscencia de la carne. La concupiscencia significa deseos de la carne, lo cual nosotros estamos luchando todos los días contra eso. Así que también dice que nos presenta el pecado como algo inofensivo o incluso bueno. Y eso lo vemos a cada rato en las redes. Hay cosas que hace unos años atrás nosotros las veíamos y era como si nada, pero ahora, o sea, digo yo, antes cuando las veíamos nos alarmábamos, pero ahora están como si nada. Tú puedes ver una novela y en la novela tú puedes ver sexo y muchas cosas y eso es algo completamente normal porque ya se ha perdido la sensibilidad, la dignidad. ¿Ok? Bien. Y nos convence de que el pecado no es tan malo. ¿Ok? Entonces, ok, y usa nuestra debilidad en momentos de soledad o cansancio. Cuando estamos cansados, cuando estamos solos, ahí es que el enemigo empieza a atacarte ¿para qué? Para que caiga. Miren, voy a buscar rapidito. Estamos hablando de la tentación. Vamos a saludar, correcto, sí, Mateo 4 del 1 al 11. Vamos entonces, y está ahí en la pantalla también. Voy a buscar un momentito porque quiero leerles esto y es Primera de Corintios. Y Carla, cualquier cosita, chequea tu email, ¿ok? Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10, capítulo 13. Y miren, escuchen esto acerca de la tentación, porque es que Dios es tremendo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bueno. Dice aquí en Primera de Corintios 9, del 10, Primera de Corintios 9, capítulo 10, versículo 13, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, miren, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Qué palabra yo les dije ahorita? Así como Plaza Sésamo, cuando veíamos Plaza Sésamo, ¿se acuerdan que había una palabra que siempre el programa giraba al lado de la palabra? Pues miren, la palabra de esta noche es resistir, resistir. Así que miren, dice aquí que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, miren la salida para que podáis soportar. Dios va a permitir la tentación, pero Él no te va a dejar a ti desamparado. Siempre que seas tentado, siempre va a haber una puerta para que tú puedas salir corriendo. Así como en el Antiguo Testamento, cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, que ya trató de seducirlo, ¿qué fue lo que hizo José? José huyó, José salió corriendo, que ella se quedó con la capa de José. O sea, José pudo huir, pero ¿por qué? Porque Dios le abrió esa puerta, gloria a Dios. Así que si tú eres en algún momento tentado, yo quiero recordarte que Dios es fiel y no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas resistir, porque aún así como quiera te va a poner una puerta para que tú vayas. Pero miren qué interesante esto, con esa puertita. Esa puertita, tú la vas a ver si tú quieres. Tú la vas a ver si tú quieres, porque en ese momento de esa tentación, tú tienes que tomar una decisión. O caes en la tentación o la resistes. No hay más. Así que tú vas a resistirla y vas a huir cuando tú veas esa puerta. Pero si en ese momento lo que te domina a ti es el deseo carnal, la puerta no la vas a ver. La puerta no la vas a ver, al contrario, vas a caer entonces en la tentación. Pero créanme que caíste en la tentación por tu propia concupiscencia, por los mismos deseos de tu carne y no porque Dios se le olvidó poner la puerta. ¿Ok? Gloria a Dios. Así mismo es, Bárbara, sí, Dios es más que bueno, Dios es más que bueno, Dios es más que bueno. ¿Ok? Así que vamos entonces al otro punto. Ya hablamos entonces de la tentación. Tenemos unos cuantos puntitos más. Voy a ir rapidito.
Voy a ir rapidito. Si a alguno de ustedes les interesa recibir este estudio, me avisan, me envían el email por privado y yo les envío entonces el estudio para que tengan el estudio completo y lo puedan entonces repasar. Claro que sí. Vamos entonces al punto número 3. Miren, acusación y culpa. Acusación y culpa. ¿Y qué nos dice aquí acerca de la acusación y de la culpa? Miren, nos recuerda, esto es lo que hace el enemigo, nos recuerda nuestros errores que para hacernos sentir indignos. Él te recuerda tu pasado. Él te recuerda tu pasado, eso de lo que cual tú te arrepentiste y viniste al Señor y le dijiste, le pediste perdón y que Dios se olvidó. Él te va a traer a tu mente a cada rato porque lo hace. Te va a traer a tu mente tu pasado, tu pasado. Dice aquí en Apocalipsis 12:10 que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás es el acusador. Dios bendiga, Pastora Roja. Amén. Un fuerte abrazo también a la familia. ¿Ok? Y miren, Isaías 43:25, miren, Isaías 43:25 nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y venimos al Señor con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, miren estas dos cositas importantes que el enemigo quiere que tú te olvides. Número uno, él borra tu pecado. Dice en Isaías 43:25 que él borra tu pecado. Y número dos, que él no se acuerda del pecado. Así que grábate eso en la mente, que mientras el enemigo te va a traer tu pasado a tu mente para decirte, mira, el Señor nunca te ha perdonado, tú no eres digno del perdón de Dios, tú no te mereces el perdón de Dios. Y te pone a meter esas cosas en la mente, recuérdale y contéstale para atrás y dile, mira, si Isaías 43:25 dice que Él murió por mí, que Él borró mi pecado, perdonó y borró mi pecado, y Él no se acuerda. Así que tú no me lo acuerdes porque quien me tenía que perdonar, ya Él me perdonó. ¿Ok? Dice que después de hacernos pecar, Satanás nos hace sentir indignos. Indigno es que no tenemos valor, que Dios no le importa porque para nosotros somos insignificantes, somos indignos de Dios. Miren, y miren esto. Tres cosas importantes acerca de esto. Nos susurra que Dios no nos perdona. El enemigo te susurra que Dios no te perdona. El enemigo dice que nos llena de culpa para alejarnos de la iglesia. Si estás en la iglesia, te va a alejar de la iglesia. Si estás pensando en la iglesia, no va a permitir que tú llegues a la iglesia, porque eso es lo que él quiere, que tú no llegues a tener una relación con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te pone en la cabeza, pero ¿para qué tú vas para la iglesia si es que Dios no te va a perdonar lo que tú hiciste? Miren, Dios perdona todo pecado. Hay dos pecados que Él no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo, y voy a añadir otro porque es verdad. El otro pecado que Dios no perdona es el que tú no confiesas. Si tú no confiesas el pecado con un arrepentimiento genuino, Dios no lo va a perdonar. Así que no solamente no te va a perdonar una blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que tampoco te va a perdonar un pecado que tú no confiesas. ¿Ok? Y miren, yo les voy a enseñar, mientras yo estaba preparando este estudio, me vino a la mente, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pónganmelo por ahí si es que les ha pasado esto, si han experimentado esto. Cuando nosotros éramos pequeños, digo pequeños porque yo sé que muere, pero cuando nosotros éramos pequeños, Dios le bendiga, pastora, por ahí está mi pastora, un abrazo, beso. Miren, cuando nosotros éramos pequeños, que veíamos los muñequitos, díganme si algo así no se les pareció, se les apareció. Díganme si ustedes en algún momento vieron un muñequito con algo semejante, que está el muñequito y tiene aquí en un hombro está el diablito hablándole, el diablito le está hablando, y en el otro lado le está hablando un angelito, le está hablando un ángel. ¿Ok? Pues miren, así mismito esas son las luchas que nosotros tenemos. Por un lado, el enemigo está al lado tuyo y te está diciendo, no, no lo hagas, y todas las cosas que nosotros hemos discutido hasta ahora. Pero por otro lado también está ese Espíritu Santo que te está diciendo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Uno te dice, hazlo, que eso no es malo, y el otro te dice, no lo hagas. Y miren, esto es este muñequito tan pronto. Yo dije, yo voy a buscar un muñequito para que ellas se acuerden, para que ellos se acuerden que cuando veíamos los muñequitos, cuando parecía el angelito aquí en un lado y el diablito en el otro lado. Sí, señor. Así, miren, es una representación visual perfecta para poder explicar las batallas que nosotros tenemos. ¿Ok?
Así que vamos entonces al punto número 4, porque no me quiero detener y son varias cositas que quiero discutir. Estrategia número 4, cómo el enemigo nos ataca. Miren, punto número 4, con desánimo y depresión. Con desánimo y depresión. Y ustedes, para que ustedes después lo busquen con calma, en Primera de Reyes 19:4 dice aquí que Elías quería morir por su desánimo. Aquí nos habla la historia de Elías, el profeta Elías, que después de haber matado 800 profetas del dios Baal, que era un profeta pagano, pues miren, la reina Jezabel, que ella era la sacerdotisa, que ella era la encargada de todas esas, de todo, de lo que es la adoración a este dios pagano Baal, ella dijo, mira, yo quiero la cabeza de Elías, porque él mató a todos mis profetas. Y entonces, después de haber matado a todos sus profetas, él huyó, porque recuerden que aunque él fue victorioso en eso que él hizo, él se sintió desanimado. ¿Por qué? Porque después de lo que yo hice, ahora entonces ella está pidiendo mi cabeza. ¿Y dónde está Dios? Yo me pongo más o menos en su lugar, pero miren, Satanás usa el desánimo. Él usa el desánimo ¿para qué? Para robarnos la esperanza. Hay veces que nosotros hacemos cosas y vemos como que nadie como que se da cuenta, pero entonces el enemigo empieza a decirte, no, pero ¿para qué tú haces eso si nadie te está escuchando? Nadie está pendiente de lo que tú haces y te empieza a desanimar. Ay, mira, pues es que le estoy predicando, le estoy hablando de la salvación a mi familia y mi familia no me escucha y yo no veo nada y yo sigo insistiendo, pero ellos a mí no me hacen caso. Pero ¿qué quiere el enemigo? Te pone el desánimo para que tú te quites y no le hables del evangelio a tu familia y no le hables a nadie del evangelio, porque lo que el Señor quiere es que tú siembres la semilla. El resto se encarga Dios. Nosotros sembramos la semilla, llevamos el mensaje, pero el resto se encarga Dios, ¿ok? Sí, las luchas diarias, así mismo. Por aquí, correcto, por aquí escribió la hermanita Marilis, tenemos que insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir, ¿ok? Dios está con nosotros como poderoso gigante y grande es Él. Aleluya. Gracias, gracias, gracias por compartir esos mensajes, esos mensajes. Vamos entonces al punto número 5, el temor y la ansiedad. Temor y la ansiedad. Miren, el enemigo nos ataca como que nos dándonos miedo, que nosotros sintamos temor y que sintamos ansiedad. Dice que nos hace preocuparnos en lugar de confiar en Dios. Miren, nosotros debemos de dejar de preocuparnos por las cosas porque Dios tiene el control. Recuerden que Dios tiene siempre el control. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a ninguno de nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Mira, Satanás, la estrategia de Satanás contigo y conmigo, dice que aquí que nos siembra miedo en nuestro corazón para que vivamos preocupados, para que estemos preocupados y miren cómo lo hace. Número uno, nos hace temer por el futuro y por lo desconocido. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar mañana. Nosotros podemos planificar qué vamos a hacer, pero nosotros no tenemos el control del resultado. A lo mejor mañana tú tienes planificado, no sé, salir a sembrar planta, un ejemplo. Pero da la casualidad que mañana cae una torrencial de lluvia que no puedes hacerlo. O sea, nosotros podemos planificar y poner en las manos a Dios, pero el resultado lo tiene Dios, está en las manos de Dios, ¿ok? Dice aquí que nos hace temer por el futuro y lo desconocido. Otra cosa es que nos llena de ansiedad por problemas familiares, problemas económicos o problemas de salud. Miren, nosotros no podemos sanar a nadie. Nosotros no podemos, o sea, nosotros no podemos ni sanar ni salvar a nadie. Entonces el enemigo lo que hace es que te ataca con los problemas en tu familia, te ataca con tus problemas económicos, te ataca con la salud, ¿ok? Pero volvemos a lo mismo, nosotros no podemos hacer nada, eso está en las manos de Dios. Sí, bueno, sí podemos hacer algo, tenemos que orar y tenemos que tener esa relación, esa comunión con Dios, orando, leyendo palabras, sí, eso sí nosotros tenemos que hacerlo, pero el resto es poner en las manos de Dios, esperando y confiando y creyendo. Y el punto número 3, nos impide descansar en la paz de Dios. Nos impide descansar en la paz de Dios. Así que recuerden que cuando el enemigo te ataque con temor y el enemigo te ataque con ansiedad, recuerda que tú no puedes hacer nada.
Simplemente Dios es el que te puede ayudar, el que tiene el control de todo. Y oremos y encomendémonos al Señor para que el Señor tenga control de todo. ¿Ok? Bien. Miren, otra cosa que quiero decir acerca del temor y la ansiedad. El temor te paraliza. La ansiedad te paraliza a tal punto que te afecta tu vida espiritual. Y por eso es que estamos hablando también esto. Estos ataques del enemigo lo que hacen es atacar. Esto es una lucha espiritual, quiero decir. Esto es una batalla espiritual que nosotros libramos todos los días. Pero lo que el plan y el objetivo del enemigo es que nos separemos de Dios, que dudemos de Dios, que dejemos de confiar en Dios. Él quiere separarnos absolutamente y totalmente de Dios. ¿Ok? Vamos entonces al otro punto. Vamos al punto número 6. ¿Se están gozando? ¿Están aprendiendo? Porque es bien importante, nosotros estamos en una batalla, pero nosotros tenemos que saber contra quién nosotros estamos luchando y tenemos que conocer también sus estrategias y sus tácticas. ¿Para qué? Para que cuando nos venga entonces a atacar, nosotros podamos entonces responder a ese ataque, responder a ese ataque. Miren, el enemigo también nos ataca con la distracción. Gloria al Señor, aleluya. Miren, ¿cómo lo hace? Pues mira, nos aparta de la oración, la palabra y la comunión con Dios. Él nos distrae y lo vamos a ver ahora. En Lucas 10, del 40 al 42, y les voy a compartir este ejemplo, no porque necesariamente haya sido de esa manera, pero después eventualmente cuando ustedes vayan a Lucas 10, del 40 al 42, aquí nos habla la historia de María y Marta, que ellas eran hermanas de Lázaro. ¿Y qué sucede? Que Jesús se encontraba en su casa. Jesús se encontraba en la casa de ella, pero por un lado Marta estaba afanada, estaba bien ansiosa tratando de tener las cosas en orden porque ella era la anfitriona y ella quería que todo estuviera presentable para Jesús. Pero por otro lado, María, su hermana, ella estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando y admirando, porque yo me imagino que yo haría lo mismo, o sea, admirando y escuchando a Jesús. Así que eso es una forma, y no digo que pasó con ella, simplemente les pongo un ejemplo de lo que él hace. Así que miren, dice por aquí, perdón. Bien, vamos por acá. Dice que Satanás usa la distracción para enfriar nuestra relación con Dios. Dice que llena nuestra vida con entretenimiento. Ay, hermana Dania, pero ¿de qué usted está hablando? Entretenimiento. Miren, tenemos aquí entretenimiento, tenemos también el YouTube, la computadora, tenemos YouTube, entonces entretenimiento, la novela, la serie, la televisión, muchas cosas que el enemigo utiliza para distraernos, pero no es que tampoco nosotros tengamos hobbies y diversiones, pero tenemos que aprender a administrar el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Dice aquí que llena nuestra vida de entretenimiento y trabajo excesivo. Hay veces que llega cansadísimo del trabajo y no te dan ganas de ir a la iglesia por el cansancio que tiene. Y eso es una forma de él distraerte. Dice que nos hace pensar que nosotros no tenemos tiempo para orar o para leer la Biblia. Miren, Dios nos ha dado días de 24 horas. Nosotros no podemos decir que no tenemos tiempo. El problema que nosotros tenemos es que lo mal administramos, lo mal administramos. La Biblia dice que Eclesiastés 3:3, que todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo para todo, simplemente tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento para que nos ayude a poder manejar efectivamente nuestro tiempo de manera que le dediquemos el tiempo que el Señor se merece. Pero hay que pedirle ayuda al Señor. Dice aquí también que usa las redes sociales y el estrés diario para desenfocarnos. Estamos pendientes a las noticias, que sí que pasó en Puerto Rico, que pasó en Puerto Rico, que sí que está pasando en Ucrania, que sí que está pasando en Estados Unidos. Son cosas que miren que el enemigo utiliza para distraernos. Y no es que nosotros estemos aislados, porque nosotros como cristianos tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor para estar alertas. No es que nos desconectemos, es que no dejemos que nada de esas cosas nos controle, porque lo que es en exceso hace daño y lo que no es en exceso, o sea, que es o más o menos, nos hace daño de igual manera, ¿ok? Así que vamos entonces al punto número 7, vamos a ver qué me han comentado por aquí. Claro que sí, Bárbara. Los afanes también nos alejan.
Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar todas esas estrategias del enemigo. Hay tiempo para todo. Miren, pereza espiritual. Dice aquí, punto número 7, la pereza espiritual. Nos vuelve fríos en la fe y perezosos en la obediencia. Eso es lo que hace el enemigo. Apocalipsis 13 del 15 al 16 dice que por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es un mensaje que el Señor le envió a las 7 iglesias y esto es un mensaje que le envió a una de las iglesias. Y miren lo que quiere decir aquí. O sea, tú no puedes ni estar, o sea, tú no, o estás o frío o caliente. Esos son los dos extremos. O eres frío o eres caliente. Pero no puedes ser tibio, no puedes estar en el medio, porque o estás con Dios o estás con el diablo, no hay ninguna otra manera. Yo no puedo decir, ay, me voy a quedar aquí en el medio para que no pase nada. No, nosotros tenemos que tomar un bando. Recuerden que esto es una batalla, lo que estamos hablando ahora mismo, una batalla espiritual en la cual tenemos que tomar un bando. Tenemos que tomar un bando, ¿ok? Así que miren, y cuando dice que te vomitaré de mi boca, ¿cuántos de ustedes probablemente han tomado agua tibia? Han tomado agua tibia y les da náusea. Hay gente que toman agua tibia, les da náusea y les da y vomitan. Pues miren, aquí el Señor le está diciendo que tu tibieza me enferma. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tu tibieza me enferma y por ende te voy a vomitar, te voy a vomitar. ¿Ok? Dice aquí que la pereza espiritual, y cuando hablamos de pereza, hablamos de vagancia, vagancia espiritual. Nos hace descuidar nuestra vida cristiana. Dice aquí que, miren, nos hace posponer compromisos con Dios. Tenemos un compromiso con la iglesia, pero algo viene y nos surge, y entonces nosotros cumplimos con el compromiso, pero dejamos a Dios a un lado. ¿Ok? Nosotros cuando tenemos compromisos con la iglesia, ya sea un servicio de la iglesia, una salida, compromisos que tengamos con la iglesia, tratemos de no hacer nada que nos conflija y que nos impida que nosotros podamos cumplir con ese compromiso que tenemos con el Señor. Aprendamos a separar ese espacio y a proteger ese espacio que nosotros tenemos con el Señor. ¿Ok? Dice por aquí que nos hace posponer compromisos con Dios, perdemos el deseo de congregarnos y servir. No queremos ir al 015, nos van las ganas de ir a la iglesia, nos da vagancia espiritual, no queremos ir a la iglesia, no queremos visitar enfermos, no queremos servir. Y otra cosa es que nos acostumbra a vivir sin pasión espiritual. Volvemos a lo mismo. Está frío, como mencionamos en el ejemplo anterior, estás frío, estás vago. Y si nosotros no nos mantenemos orando y no nos mantenemos en esa búsqueda de presencia con el Señor, nos vamos a enfriar y vamos a terminar, ¿qué? Si estás congregándote en la iglesia, vas a terminar en tu casa, vas a terminar apartado de Dios. ¿Y qué sucede? Que le diste la razón al enemigo, le diste la victoria al enemigo, ¿ok? Bien, vamos entonces al otro punto, punto número 8, y voy a ir un poquito más rapidito, ¿ok? Porque quiero compartir otras cositas más. Punto número 8. Bien, el orgullo y la autosuficiencia, como el enemigo nos ataca. En Proverbios 16-18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, ¿qué significa soberbia? Miren, soberbia es el orgullo excesivo, es arrogancia, es arrogancia. Dice que Satanás nos hace confiar en nuestras fuerzas en lugar de las de Dios. Así como hubo un rey que se llamaba Saúl, que fue escogido, que fue ungido para ser rey de Israel, pero llegó un momento en que, miren, el Señor lo desechó porque fue soberbio, se llenó de grandeza y el Señor lo que hizo fue que lo desechó por desobediencia, por su orgullo, ¿ok? Y dice aquí que, miren, el enemigo nos dice que nosotros podemos lograr las cosas solos. Mentiras del diablo. Nosotros necesitamos de Dios para todo, hasta para respirar necesitamos de Dios. Pero te mete en la cabecita, no, tú lo puedes hacer solo. Tú no necesitas de Dios.
y voy a comentarles algo ahora, nos hace sentir superiores a los demás. Y esto lo vemos en las iglesias y lo tengo que decir. Hay veces que en las iglesias hay personas que miren que tienen dones, que tienen talentos, que tienen ministerio, pero cuando están congregados con los demás hermanos en la iglesia, los miran así por encima. ¿Por qué? Porque se sienten que son especiales, porque cantan lindo o porque tienen un don de palabra. Miren, o sea, nosotros no podemos utilizar lo que el Señor nos ha dado a nosotros para hacernos creer que somos mejores que las demás personas. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y Dios tiene a cada uno de nosotros, nos tiene dones y nos tiene talentos que en algún momento Él nos va a usar para su gloria. Pero no podemos gloriarnos nosotros de algo que el Señor nos ha dado a nosotros y que no nos pertenece. ¿Por qué? Porque así mismo el Señor nos lo dio. No digo que no los va a quitar, pero apaga el switch y no lo vas a usar porque los dones son irrevocables. La palabra dice que los dones son irrevocables. Pero si Dios a ti te da algo tan lindo como un don, como un talento, no mires a las demás personas por encima porque al Señor no le agrada, porque eso es ser soberbio. Eso es ser soberbio y eso daña la unidad y la comunión de la iglesia. ¿Ok? Así que dice por aquí que Satan, ajá, nos hace sentir superiores a los demás y nos aleja de Dios al llenarnos de ego. Porque cuando nosotros nos llenamos de que yo esto, yo lo otro, muchas iglesias ni siquiera se escucha que la persona que está predicando habla de Dios. Lo que dice es que yo creo, yo digo, yo pienso, pero ¿dónde está la palabra de Dios en esos mensajes? ¿Ok? Así que eso es otra forma en la cual el enemigo nos ataca y tenemos que cuidarnos de eso. Vamos a decir por aquí, dice por aquí Carlita, es como el café, como te gusta, caliente o tibio. Si lo tomas tibio te da asco y náusea, pero si lo tomas caliente lo vas a disfrutar al igual que frío. Claro que sí, a mí no me gusta frío, pero sí. Dice la hermanita Almarilis, tenemos que mantenernos en comunión con el Señor diariamente. Miren, esto es una lucha diaria. Si el enemigo no descansa, ¿por qué nosotros vamos a descansar si el enemigo no está descansando? ¿Ok? Punto número 9. Punto número 9, miren, la persecución y la oposición. Así como el enemigo también nos ataca con la persecución y con la oposición. Dice aquí que usa a otros para atacarnos y desanimarnos. Utiliza tu familia, utiliza a los hermanos de la iglesia, utiliza a tus compañeros del trabajo, utiliza las personas que él sabe que te van a doler, que te van a herir. Dice en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente, y hay 3 puntitos, padecerán persecución. Todos los hijos de Dios que le sirven al Señor y que le son fieles al Señor van a pasar oposición y van a pasar persecución. Dice aquí que Satanás usa personas y circunstancias para hacernos dudar. Nos enfrenta con críticas y rechazos y nosotros, miren, tenemos que también tener esa conexión con Dios de manera de que nosotros reconozcamos quién está con nosotros y cuál es nuestra identidad en Cristo, porque Él te va a meter muchas cosas en la cabeza. ¿Para qué? Para que tú dudes, para que tú flaquees. Viene un hermanito y te dice, no, mira, y te empieza a ponerte en tu mente crítica y te hace sentir que los demás te rechazan. Y eso lo hace el enemigo aquí, te lo pone en la mente. Dice que hace que enfrentemos conflictos en la iglesia o en la casa. Y también intenta que renunciemos a nuestra fe por la presión del mundo. Porque miren, nosotros todos los días somos presionados por el mundo, por lo que vemos, por lo que decimos, por lo que hacemos, etcétera. Nosotros somos influenciados increíblemente por el mundo, pero nosotros recordemos que nosotros estamos en el mundo, como dice su palabra, pero nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿ok? Y el punto número 10. Él utiliza ¿qué? La confusión y la duda. La confusión y la duda. Dice que él intenta que dudemos del amor y del propósito de Dios. En Génesis 3, del 1 al 5, como lo mencionamos ahorita, Satanás confundió a Eva sobre lo que Dios le había dicho a ellos. Dice que el enemigo siembra dudas sobre Dios y su plan para nosotros. Número uno, miren, nos hace cuestionar el amor de Dios en tiempos difíciles. A veces estamos pasando por una prueba y la prueba nosotros nos sentimos solos y pensamos, Señor, no está escuchando, mi oración pasará al techo. Mi oración, Señor, tú me estás escuchando, tú estás viendo la situación que yo estoy pasando, tú estás viendo la prueba que yo estoy pasando, pero mira si el Señor todo
ve. Y todo lo que él hace y él permite lo hace con un propósito. Probablemente, mira, él te lleva a ti a ese desierto, porque nosotros lo hablamos como desierto. El Señor te lleva al desierto, ¿para qué? Para trabajar contigo, para hablar a tu corazón, como dice Oseas 2:14. Dios tiene un propósito por el cual Él permite que tú pases por una prueba, que tú pases por un desierto, ¿ok? Porque algo bueno siempre va a salir de eso. Dice aquí que nos hace cuestionar el amor de Dios en tiempos difíciles, nos confunde sobre lo que dice la Biblia y por último nos hace pensar que Dios no tiene un propósito para nuestra vida. Miren, si cuando Dios nos creó a nosotros, dice la palabra que nos conoce a nosotros desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de la madre, de nuestra madre. Sabía nuestro nombre, sabía cómo nosotros íbamos a ser, que si el pelo oscuro, los ojos claros, él sabía todo eso ya de antemano porque es que él nos diseñó, él nos diseñó. Entonces, ¿ustedes creen entonces que el Señor te tomó su tiempo para diseñarte tan bellos como somos todos nosotros y que no haya diseñado cómo iba a ser tu vida? Que no haya planificado los planes que él tiene contigo. Mira, a lo mejor él tiene un plan contigo, un propósito para que seas pastor, o un propósito para que seas evangelista o adorador o lo que sea. Así que Dios también se encargó de esa otra parte en tu vida, ¿ok? Así que miren, estas son algunas de las formas como Satanás nos ataca a cada uno de nosotros, pero Dios, acuérdense, pero Dios nos ha dado herramientas para resistir. Hermana Dani, estás mencionando la misma palabra de nuevo, resistir. Resistir, porque quiero que se acuerden de esa palabra y lo vamos a discutir más adelante. Recuerden esa palabra, resistir, ¿ok? Así que denme 30 segunditos que tomo un sipi de agua porque tengo sed. Estoy seca. Gloria a Dios, es que este tema está terrible. Qué bueno es el Señor. El Señor nos ama, el Señor sí, nosotros vamos a ser atacados, pero el Señor nos da protección, el Señor nos da armadura, nos da herramientas, Él no nos deja a nosotros desprotegidos. Gloria a Dios, aleluya. Compartan el mensaje con otras personas. Porque Dios va a traer palabras y hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, personas que están pasando, que están siendo atacados por el enemigo. Todos somos atacados por el enemigo, pero hay personas que están fuertemente atacados por el enemigo y no saben cómo enfrentar la situación, qué hacer. Son personas que son débiles, personas que no tienen el conocimiento. Así que vamos a compartir y es una forma en la cual nosotros compartimos la palabra. Miren qué sencillo. Ustedes no tienen ni siquiera que predicar, ustedes simplemente comparten el mensaje. Mira, este mensaje estuvo bueno, escúchalo y si te gustó, pásalo también para el frente. Dice aquí, Amarili nos dice, él tiene planes de bien para con nosotros y las pruebas que Él permite en nuestras vidas es para sacar lo mejor de nosotros. Así mismito es. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hizo nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí Él nos hizo nuevas criaturas. Y nuevas criaturas van a tener nuevas costumbres. No vamos a estar con las costumbres pasadas. Él nos tiene que hacer completamente nuevo. Y en eso es lo que estamos en proceso, en ese proceso de que Dios, mire, nos haga perfectos y eso es lo que queremos, lo que nosotros queremos ser. Vamos entonces a hablar rapidito cómo entonces nosotros vamos a superar los ataques del enemigo. ¿Cómo superar los ataques del enemigo? Ya sabemos cómo nos ataca, pero entonces cómo nosotros vamos a contraatacar sin atacar. Contraatacar sin atacar. Mira, número 1, conociendo la verdad de la palabra. Conociendo la verdad de la palabra. Dice aquí, conocer la verdad de la palabra, combatir las mentiras con la escritura. Esas mentiras que el enemigo pone en tu mente, tú las vas a combatir con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. ¿Ok? Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hará libre. Dice aquí que Satanás usa la mentira para engañarnos, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios,
podemos identificar y rechazar las mentiras del enemigo. Somos fortalecidos en la verdad de Dios y Jesús nos dio el ejemplo al resistir la tentación con la escritura. Lo que hablamos ahorita cuando fue tentado en el desierto. El enemigo le contestaba, lo atacaba con palabras. Trataba de tentarlo con palabras. Pero ¿qué hacía Jesús? Le contestaba para atrás con palabras. Con palabras. Y el enemigo se conoce la Biblia de rabo a cabo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que leer más palabras para que cuando lleguen esos momentos en que seamos atacados por el enemigo, le contestemos con la verdad, que es la que dice la palabra, la verdad de Dios. Dice aquí que, ¿y cómo vamos a aplicar eso? Miren, el consejo. Memoriza versículos clave y declara la palabra de Dios en tu vida. Memoriza versículos clave y declara la paz de Dios en tu vida. Qué lindo, ¿va? Número 2, orar y vigilar. Dice, miren, mantenernos en comunión con Dios. El Señor nos dice, ora y vigila. Ora y vigila, estar alerta, es lo que nos dice el Señor. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice aquí que, miren, la oración es nuestra línea directa con Dios. Miren, nosotros, he visto algunos posts por ahí que dicen que la distancia entre Dios y nosotros es la oración. La distancia entre Dios y nosotros es la oración. ¿Ok? Dice aquí, la oración es, es nuestra línea directa con Dios. Nos ayuda, miren, a mantenernos alerta contra las estrategias de Satanás. También nos ayuda a buscar fortaleza en tiempos de debilidad y nos ayuda a protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos, porque sí, nosotros tenemos que orar por nuestros seres queridos, nosotros tenemos que clamar por nuestros seres queridos, o sea que no solamente Dios te va a proteger a ti, sino que también va a proteger a los tuyos, porque la batalla no es solamente contra ti, porque el enemigo te va a atacar a ti, pero va a usar todo lo que te rodea para atacarte, incluso a tu misma familia. Claro que sí. ¿Y cómo entonces aplicamos esto? Vamos a la práctica. Establece una rutina diaria de oración y mantente en conversación constante con Dios. Establece una rutina de oración y mantente en conversación constante con Dios. Qué lindo, tremendo es el Señor. Así que si alguno pues tiene un email y quieres y no puede estar anotando, ustedes me envían el email y yo le envío toda esta información para que ustedes lo puedan tener con ustedes. Recuerden que miren, el orar, pero escudriñar la palabra y leer esto y aprender y estudiar nos ayuda a resistir los ataques del enemigo, nos ayuda a perseverar en la fe y que el enemigo, miren, que no nos tumbe, que no nos tumbe. ¿Ok? Vamos entonces al punto número 3. ¿Cómo podemos superar los ataques del enemigo? Miren, recordar la gracia de Dios, recordar la gracia de Dios. Dice que aceptar el perdón de Dios y rechazar la culpa. Repito, recordar la gracia de Dios. Acepta el perdón de Dios y rechaza la culpa. Si el Señor a ti te perdonó ya, si tú viniste a donde Dios y le dijiste, Señor, me arrepiento por estos pecados, reconozco que soy un pecador, perdona mi pecado. ¿Qué hablamos entonces ahorita que decía Isaías? Que Él te perdona, borra y olvida. Así que tenemos que acordarnos de eso. Así que tenemos que aprender a perdonarnos. Porque si el Señor nos perdonó a nosotros, pues miren cómo nosotros no nos vamos a perdonar. Y si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a perdonar entonces a otra persona que nos ha hecho daño? Así que tenemos que aprender primero a perdonar a nosotros mismos, ¿ok? Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Dice que el enemigo intenta hacernos sentir culpables y sin esperanza, pero Dios nos ha perdonado. Recuerda que Dios nos ha perdonado, ¿ok? Así que, como dice aquí, no permitas que el pasado te detenga. El pasado te obstaculiza porque no te permite ver el futuro ni tampoco vivir el presente. Si tú estás viviendo ahora mismo en el pasado, quiero decirte que no estás viviendo tu presente, estás perdiendo el presente
y el futuro, o sea, y no vas a ver futuro, no vas a ver futuro. ¿Por qué? Porque sigues cargando con el pasado, sigues cargando con la vida de la cual Dios a ti te perdonó y la vida que Dios a ti te sacó, ¿ok? Así que vamos a soltar esa mochila, como hablamos la otra vez. Vamos a no cargar cargas que no nos corresponden. Vamos a entregarle esa mochila a Dios y que sea el Señor el que se encargue de ella. Dios quiere liberar tu carga. Dios quiere no aliviar, sino Él quiere quitarte la carga que tú tienes. Si tú estás cargando resentimiento, falta de perdón, depresión, ansiedad, sea lo que sea que tú estés cargando, el Señor quiere quitarte esa carga. Pero cuando te la quite, no la cojas de nuevo para atrás, ¿ok? Porque no te permite avanzar. Dice aquí que recuerda que Dios es un Dios de misericordia y restauración. Miren, el perdón es un proceso. Si Dios a ti te perdonó, hablamos ahorita que Él perdona, borra y se olvida. Pero nosotros tenemos que empezar entonces a caminar en obediencia y buscar y tener una relación con Dios para que Él siga perfeccionándonos, como Él quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Pues vamos entonces a dejar que Él nos ayude. Simplemente lo que tenemos que hacer es, miren, caminar. Tenemos que caminar y dejar que el Señor nos ayude. Dice aquí la red más poderosa, la oración, conexión 24/7. Y lo mejor de todo es que es gratis. Y lo mejor de todo es que tú puedes llamar a Dios ahora mismo y Él no está durmiendo. Como otros dioses por ahí, mire, Dios no duerme, Dios no descansa, ¿ok? Y sabemos que siempre que nosotros hablemos con Él, Él nos va a contestar. Probablemente no te va a contestar ahora para ahora y lo que tú le estás pidiendo no lo vas a ver de manera inmediata porque Él tiene un plan y Él tiene un propósito, pero ahí nosotros es donde entra la parte que nosotros tenemos que creer, que tenemos que confiar, que tenemos que esperar, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros entonces aplicamos esto? Y por último, vivir en la libertad que Cristo te ha dado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él te dio libertad. ¿Ok? Él te dio libertad. Vivamos esa libertad en la cual el Señor nos dio cuando murió en la cruz por nosotros. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos entonces a aplicar? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Cuando el enemigo te acuse, acuérdense que el diablito y el angelito, cuando el enemigo te acuse y te diga cosas en el oído, te acuse, proclama la gracia y el perdón de Dios sobre tu vida. ¿Y qué es gracia? Gracia significa favor inmerecido. Que cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, Él no era el que tenía que estar ahí. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí en esa cruz, pagando por nuestro pecado. Pero sin embargo, Él dio su vida por nosotros y Él sufrió y a través de su sangre sanó nuestras enfermedades, sanó, perdonó, curó nuestros pecados, ¿ok? Así que cuando el enemigo te acuse, recuérdale que Dios a ti te perdonó y que Él a ti no te va a confundir y te va a hacer, no te va a llevar a que tú dejes de creer en Dios, ¿ok? Punto número 4, vamos rapidito, voy más rapidito, más rapidito, más rapidito. Miren, punto número 4, otra estrategia para superar los ataques del enemigo. Miren, alabar y agradecer. Alabar y agradecer. Dice aquí que la adoración fortalece nuestra fe. La adoración fortalece nuestra fe. Salmo 42:11 dice, espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué lindo es el Señor. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que estés pasando, aún en las malas. Tenemos que adorar a Dios y darle las gracias, porque por fe, nosotros caminamos por fe y no por vista, porque cuando nosotros caminamos creyendo que Dios ya lo hizo, ¿ok? Así que cuando nosotros adoramos a Dios, miren lo que sucede cuando nosotros adoramos a Dios. Nuestra perspectiva cambia y recordamos quién es Él. Y no solamente recordamos quién es Él, sino que nosotros recordamos quiénes somos nosotros, que todos nosotros somos hijos de Dios. También cuando adoramos, el enemigo huye porque Él no soporta un corazón lleno de alabanza. Él no soporta un corazón lleno de alabanza. ¿Por qué? Porque ¿quién era cuando Satanás, que era Lucifer, el Lubel, whatever, que estaba allá en el cielo, que estaba en el cielo allá? Él era el líder de la orquesta, él era el líder de la adoración, él era el encargado de los adoradores, de los instrumentos, él era el encargado de la adoración.
y él detesta que nosotros adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque le recuerda a él quién era él y qué era lo que hacía. ¿Ok? Así que no dejemos de adorar y alabar al Señor. Dice y por último, dice que nuestra fe es renovada. Cuando nosotros adoramos al Señor y alabamos al Señor, nuestra fe se renueva cada día, cada día. Así que, ¿cómo entonces, cómo vamos entonces a aplicar esto? Miren, en momentos de dificultad, alaba a Dios con cántico y agradecimiento. Alaba y agradece. Alaba y agradece. Y cuando ustedes vean, porque hay un corito que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón suceden cosas. Ustedes lo saben, maravillosas. Dice, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Todas esas cosas suceden cuando uno alaba a Dios. Punto número 5, y estamos ya casi terminando, pero como quiera voy a ir rapidito. Confiar en Dios en todo. Tenemos que confiar en Dios en todo. Entregarle ¿qué? Nuestras preocupaciones. No todas nuestras preocupaciones, ansiedades, todas las dejamos en el Señor. Filipenses 4 del 6 al 7 dice que no os afanéis por nada. 3 puntitos. La paz de Dios guardará vuestros corazones. No tenemos, si tenemos a Dios, ¿por qué nos preocupamos? Si tenemos a Dios, ¿no es más fácil confiar en Él que preocuparnos por las cosas que nosotros no sabemos que van a suceder? Es más fácil confiar en Dios y los efectos son positivos, los resultados son positivos. ¿Okay? Dice aquí que el enemigo usa tu ansiedad para robar nuestra paz. Pero cuando confiamos en Dios, mira lo que sucede cuando nosotros confiamos en Dios. Número uno, encontramos descanso y seguridad en sus promesas. Encontramos descanso y seguridad en sus promesas. También dice por aquí, no nos dejamos dominar por la preocupación. No nos dejamos dominar por la preocupación. Punto número 3, mantenemos la calma en medio de la tormenta. Si mientras estamos pasando por esa tormenta, nosotros entonces mantenemos esa conexión con Dios y nos ponemos a orar, nos ponemos a leer palabra, confiamos en el Señor que Él tiene el control de todo. Miren, vamos a tener paz en medio de la tormenta, porque esa paz solamente Dios nos la da, porque el mundo no nos las puede dar. Así que, ¿cuál es el consejo? Que cuando sientas ansiedad, entrégasela a Dios en oración y confía en el cuidado de Dios. Confía en el cuidado de Dios. Sigo por aquí, vamos rapidito, rapidito, vamos al otro puntito, al otro puntito, al otro puntito. Dice aquí priorizar a Dios, priorizar a Dios. ¿Y qué significa priorizar a Dios? Poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Dice aquí en Mateo 6:33, dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Ponemos a Dios primero y Él se encarga de todo lo demás. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, miren lo que sucede. Todo lo demás toma el lugar correcto. No caemos en distracciones que nos alejan de Dios y experimentamos su provisión y su guía. Y todo eso sucede cuando ponemos a Dios en primer lugar. En primer lugar significa antes que nuestra familia, antes que nuestro trabajo, antes que, no, antes que todo, antes de todo, ponemos entonces a Dios en primer lugar. ¿Y cómo entonces podemos hacer esto? ¿Cuál es el consejo? Evalúa tu vida y asegúrate de que Dios sea tu prioridad número uno. Evalúa tu vida y asegúrate de empezar entonces a mover las piezas de rompecabezas y de poner a Dios siempre en el primer lugar. ¿Ok? Punto número 7, más rapidito todavía. Dice que seamos diligentes en la fe. Hebreos 6, del 11 al 12 dice que deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Ser diligentes en la fe es mantenernos activos en la oración, mantenernos activos en la oración y en el estudio de la palabra. Y esto que todos hacemos, estamos haciendo todos nosotros ahora, que todos los que se están conectando y los que eventualmente se van a conectar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estudiando la palabra, estudiando la palabra. Todos estamos aprendiendo y estudiando la palabra. Dice aquí que si nosotros no somos diligentes en nuestra fe, ¿qué es lo que sucede? Miren, nos volvemos tibios
y vulnerables a los ataques del enemigo. Nosotros no podemos dejar que nuestra guardia baje. Tenemos que estar siempre alertas y vigilantes. ¿Qué sucede también? Que dejamos de crecer espiritualmente. Y por último, perdemos la sensibilidad a la voz de Dios, que Dios nos va a poder hablar, pero nosotros no vamos a ser sensibles a su palabra, a la voz de Dios. Vamos entonces al punto número 8. Punto número 8. Díganme que están bien, pónganme unas manitas ahí para saber que están toditos bien, que están toditos bien. ¿Cuál es entonces el consejo? Miren, no dejes de orar, no dejes de congregarte y no dejes de estudiar la palabra. No dejes de estudiar la palabra. Punto número 8. Ok, humildad y dependencia de Dios. Ese es el punto número 8. Reconocer que todo lo bueno viene de Él. Todo lo bueno viene de Él. Dice Santiago 4:10. Miren lo que dice Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, que la palabra dice que el que se humilla será exaltado, exaltado. Entonces, miren qué sucede. El orgullo, miren el orgullo es dañino. Dice que el orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad, miren lo que nos permite la humildad. Número 1, reconocer nuestra necesidad de Dios. El que diga que no necesita de Dios está perdido. Está perdido porque nosotros necesitamos de Dios para todo, para respirar, para todo necesitamos de Dios. Número 2, recibir su gracia y su dirección. Nos permite recibir la gracia y la dirección. Y número 3, nos permite permanecer en su voluntad. Así que, ¿cómo entonces vamos a aplicar esto? ¿Cuál es el consejo? Miren, mantén un corazón humilde, mantén un corazón humilde reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Y la palabra nos habla mucho acerca de guardar el corazón. Y guardar el corazón significa que estemos pendientes de que nosotros no nos sintamos más que otras personas, que el orgullo no se apodere de nuestro corazón. ¿Ok? Vamos entonces al punto número 9. Punto número 9. Punto número 9. Dice aquí, perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Gálatas 6:9 nos dice, no rendirse a pesar de la oposición. En una batalla nosotros no podemos rendirnos aunque veamos que la oposición esté tomando ventaja, pero recuerden que Dios está con nosotros y nosotros tenemos que mantenernos ahí firmes sin rendirnos. Dice que el enemigo quiere que te rindas. Si te rindes, eso era lo que él quería, así que no te rindas. Dice que el enemigo quiere que te rindas, pero Dios te llama a perseverar. ¿A perseverar qué? A mantenerte firme y que no te muevas. Te llama a perseverar, número 1, en la oración. Aunque no veas respuestas inmediatas, sigue insistiendo y sigue orando. Dice que aunque te llama a perseverar en la fe, aunque enfrentes dificultades, aunque estés enfrentando dificultades, mantente en la fe. Y el tercer punto y final, en el servicio, aunque haya oposición, sigue congregándote, sigue leyendo la palabra, sigue sirviendo a tu hermano que tiene necesidad, sigue trabajando para el Señor, ¿ok? ¿Y cuál es la aplicación? ¿Cuál es el consejo? Cuando sientas desánimo, recuerda que Dios, mire, Dios es fiel, como dijimos ahorita, Dios es fiel y te dará la victoria. Y vamos entonces al punto número 10. Punto número 10 que dice, mira, ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Dice que poner la armadura de Dios, miren, todos los días, y vamos a hablar ahora de la armadura de Dios y terminamos. Ponte la armadura de Dios. Protegernos espiritualmente con la fe, la verdad y la palabra de Dios. Efesios 6 del 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18 nos dice que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que Dios no nos ha dado una protección espiritual. Dios, yo le dije al principio que Dios no nos deja desprotegidos y Él nos da una protección espiritual para resistir los ataques del enemigo. Así que y Efesios le escribió el apóstol Pablo. Y yo les voy a enseñar algo ahora. Les voy a enseñar algo ahora. No voy a entrar en Efesios completo, solamente voy a ir a algunos puntos, pero hay algo que yo les quiero mostrar. El apóstol Pablo
cuando nos dice a nosotros que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Por qué la armadura? Porque un soldado no puede ir a la batalla si no tiene protección. Un soldado no puede ir a la batalla si no tiene sus armas para atacar. Entonces, él, como ciudadano romano, él entonces habla acerca de la protección de la armadura de Dios, utilizando como ejemplo, como metáfora, un soldado romano. Un soldado romano. Vemos, y lo voy a explicar ahora, vemos que el soldado tiene un casco, tiene un escudo, ven ahí que esa cosa bien grande así, ese es el escudo, ve que tiene sandalias, tiene zapatitos, tiene también un pecho, un pectoral, no sé cómo le llaman, pero tiene también para proteger el pecho y tiene una espada, también él tiene por ahí una espada y por ahí tenemos una soldado, una veterana, tenemos por ahí, así que ella sabe de lo que yo estoy hablando. Así que aquí entonces les sigo mostrando la foto, porque voy a explicarles rapidito cómo nosotros entonces vamos a vencer espiritualmente al enemigo con la armadura de Dios, como nos dice Pablo. Así que vamos entonces por ahí. Voy a empezar. Pieza número 1. La pieza número 1, miren, es el cinturón de la verdad. Y lo que yo les enseñé, ustedes vieron que el soldado romano tiene un cinturón y ahí es donde él pone la espada y en ese cinturón él pone las cosas que él necesita como parte de su armadura. ¿Y qué es el cinturón? Bien, el cinturón se le conoce como el cinturón de la verdad y está en Efesios. Y déjenme ponerlo aquí para que ustedes después, armadura de Dios, estamos hablando de la armadura de Dios y estamos hablando del cinturón de la verdad. Y este es el versículo 14. ¿Y qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad significa, miren, vivir en la verdad de Dios y no en mentiras. Vivir en la verdad. ¿Y para qué entonces nos sirve vivir en la verdad? Dice que Satanás nos engaña a nosotros como dijimos anteriormente, con falsas doctrinas y dudas que pone en nuestra mente. Pero la verdad de Dios, esto que está aquí, la palabra, la verdad, nos mantiene firmes y no nos permite movernos de ahí porque conocemos la verdad. Punto número 2, miren, la coraza de justicia, y es lo que ellos se ponen en el pecho para proteger el pecho, la coraza de justicia. Dice aquí que la coraza de justicia es vivir, y déjenme poner el otro punto, es vivir rectamente según la justicia de Dios. ¿Y para qué entonces nos sirve la coraza de justicia? Mire, la coraza de justicia protege de nuestro corazón de la culpa y del pecado, recordándonos que somos justificados por Cristo, que mientras el enemigo nos pone en la cabeza y nos recuerda lo que nosotros hicimos mal, lo cual ya Dios nos perdonó, miren, nos protege de la culpa, ese sentimiento de culpa nos protege entonces le voy a poner pecherín, pero ustedes saben a lo que yo me refiero, esa parte que cubre la coraza. Punto número 3, el calzado del evangelio. Vieron que él tenía como unas sandalias, como una zapatilla. Esas sandalias que tenían los soldados romanos tenían como una cubierta, tenían como hierro, tenían algún tipo de metal que también les protegía. Dice aquí que, ¿qué es lo que significa entonces el calzado del evangelio? Miren, estar preparados para combatir en Cristo a Cristo con otros, o sea, compartir a Cristo con otras personas. ¿Para qué entonces sirve esa sandalia? Nos da la firmeza en la fe y nos permite caminar con paz en medio de la adversidad. O sea que esas sandalias que es el evangelio, nos va a permitir a nosotros seguir avanzando y seguir dando pasos firmes independientemente de lo que nosotros estemos atravesando. ¿Ok? Punto número 4, el escudo de la fe, el escudo de la fe. Eso es lo que cuando ustedes ven la Mujer Maravilla y Capitán América, que ellos tienen algo que lo ponen ahí, cuando van a ser atacados, lo primero que ellos ponen entonces es el escudo. Y aquí se llama el escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? Confiar en Dios, pase lo que pase. Confiar en Dios, pase lo que pase. Y perdonen que no estoy moviendo aquí confiar en Dios, pase lo que pase. Ese es el escudo de la fe. ¿Y para qué sirve ese escudo de la fe? Dice aquí que para apagar los dardos del enemigo, los dardos de Satanás
como lo es el miedo, la duda y la tentación. El enemigo nos está tirando dardos, chucutú, y está ahí sin parar, dando, porque él confía y se cree que en algún momento uno de esos dardos nosotros vamos a bajar la guardia y vamos a ser atacados por esos dardos, y sucede y puede suceder. Así que cuando él te ataca con el miedo, es un dardo. Cuando él te ataca con la duda, es un dardo. Cuando te ataca con la tentación, es un dardo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos entonces? Ponemos el escudo de la fe, que nos va a ayudar a qué? A poder resistir los ataques del enemigo. Y vuelvo y digo resistir, y les voy a explicar algo más adelante y ya terminamos. Punto número 5, el yelmo de la salvación. Ay, hermana Dania, ¿pero qué es el yelmo? El yelmo es el casco, lo que ellos se ponen el casco protector que se llama yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Dice aquí, tener la seguridad de que somos salvos en Cristo. Es tener esa seguridad de la salvación que Dios nos dio cuando murió por nosotros en la cruz y cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. ¿Y para qué entonces nos sirve ese casco, ese yelmo? Dice aquí que protege nuestra mente. ¿De qué? De pensamientos negativos y ataques de Satanás. Así que ese casco, cuando nos ponemos ese casco de la salvación, esa seguridad de que nosotros somos salvos en el Señor por Cristo Jesús, miren, protegemos entonces nuestros pensamientos. O sea que hemos tenido hasta ahora todas las piezas que hemos discutido, piezas de la armadura de Dios, todas han sido de defensa. Todas han sido de defensa. El escudo, el casco, todo han sido de defensa de los ataques. Pero vamos entonces a discutir la espada del espíritu. Miren, esta es la espada. Esta es la espada la espada es la palabra de Dios. Esta es nuestra espada. Cuando ustedes escuchan que hablan de la espada, eso es lo que significa. Esto es nuestra espada. ¿Y qué es lo que hace la espada? La espada hasta ahora es la única arma ofensiva, la única arma ofensiva que yo les he discutido a ustedes esta noche. La palabra es la arma ofensiva que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para vencer las mentiras del enemigo. De la misma forma que Jesús la usó, ¿para qué? Para contra Satanás en el desierto. Jesús usó la espada, usó la palabra contra los ataques del enemigo. Así que si hasta ahora, mis amados, si hasta ahora hemos hablado de todo lo que es la armadura del soldado, la armadura de Dios, la armadura del cristiano, si hasta ahora hemos discutido todas esas partes y de todas las que yo les mencioné, todas son de defensa. Ay, que me viene un dardo, me protejo. Ay, que me va a venir un mal pensamiento, me protejo. Ay, que me va, estás todo el tiempo en defensa. Miren, la única arma que tenemos de ofensiva es la palabra. ¿Qué es lo que quiere entonces decir? Que nosotros no podemos atacar al enemigo con nuestra fuerza. Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos una armadura y esa es la armadura que tenemos que utilizar ¿para qué? Para enfrentar los ataques del enemigo. En otras palabras, lo que el Señor nos dice en su palabra es que nosotros resistamos el ataque del enemigo. Y no tengo el versículo por aquí, pero el Señor, mire, lo que nos dice es que tenemos que resistir. El Señor nos dice que tenemos que resistir y no atacar, ¿ok? Nosotros no atacamos, nosotros resistimos, pero si atacamos, atacamos con la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ya terminamos. Vamos entonces a lo último, que es la espada del espíritu. Hablamos de la espada del espíritu, me disculpan. Y ahora entonces vamos a mencionar lo último y ya estamos ya. La oración, la oración. Dice aquí, dice aquí que la oración en el espíritu. ¿Qué es la oración en el espíritu? Dice que es una comunicación constante con Dios. Oramos en el espíritu, hablamos con Dios, tenemos que hablar constantemente con Dios. ¿Y para qué sirve el hablar constantemente con Dios? Miren, nos sirve, nos fortalece, nos guía y nos mantiene en comunión con Dios. Nos fortalece, nos guía y nos mantiene en comunión con Dios. Así que, ¿cómo vamos entonces a aplicar la armadura de Dios en nuestras vidas? Número uno, orando cada día y pidiéndole a Dios que nos revista con su armadura.
Número 2, leer la palabra y aferrarnos a sus promesas. Número 3, permanecer firme en la fe sin dejarte engañar por el enemigo. Y número 4, comparte el evangelio y vive en santidad. Así que discutimos quién es el enemigo, por qué nos ataca, cómo nos ataca y cómo superar los ataques del enemigo. Así que ya que tienen todo, miren, estamos preparados, estamos listos. Y el que no, mira, vístase de la armadura de Dios y peleemos la buena batalla de la fe. Peleemos la buena batalla de la fe. Así que gracias. Coménteme en algo si alguien tiene una petición de oración. Yo sé que fui un poquito rápido, pero es que a mí se me hace a veces un poco difícil hacer un compendio de la información en menos tiempo. Y casi siempre pues me puedo tomar 1 hora y media, pero no más de eso. Pero yo siempre trato de que lo que yo les comparto a ustedes sea algo, miren, que no se quede nada. A mí no me gusta dejar las cosas a medias y ahí les traje todo. Miren, ustedes tienen eso completo y ustedes pueden hacer una predicación, ustedes pueden hablarle a alguien, predicarle a alguien, traerle palabra a alguien, porque ahí está prácticamente todo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Por qué nos ataca? ¿Cómo lo hace? Y cómo nosotros vamos entonces a superar esos ataques del enemigo. Así que si tienen alguna petición, me la anotan entonces por ahí. Dice aquí, amada, gracias por estos estudios que nos alimentan y nos renuevan. Amén. La gloria es para Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo y llenándote de sabiduría para que puedas compartirla con nosotros. Sí, gracias al Señor. Sí, manténganos en sus oraciones. Claro que sí, hay veces que en uno de los comentarios hay un pastor que me comentó, que me hizo un comentario y me dijo que qué bueno que se estén trayendo estos temas porque son temas que no se hablan en las iglesias. No generalizo porque yo no soy Dios y estoy en todos lugares a la misma vez, pero sabemos que hay algunos temas que en realidad no los traen a las iglesias y mucho menos se discuten en algunos otros foros. Así que ayúdenme ayúdenme en oraciones que el Señor me dé la salud y la fortaleza para poder manteniéndome trayendo palabra para ustedes. Y si algún día ustedes quieren que yo traiga un tema en particular, ustedes me mandan un mensaje y lo preparamos con mucho amor y mucho cariño y bajo la dirección de Dios nos preparamos con palabras y les traemos entonces palabras y consejos para cada uno de ustedes. Claro que sí. Así mismito es el teacher Fontane. Hay que enlistarse en el ejército del rey. Tenemos que estar preparados. Y como les dije al principio, el enemigo no se cansa. Él todos los días está planificando cómo hacerte caer, porque tú eres su enemigo y él te odia, así que tenemos que estar siempre preparados y listos con armadura, tenemos que ponernos, miren, esa armadura nosotros no podemos soltarla en ningún momento, claro que sí, así que oración por salud y fortaleza, vamos a estar orando por el teacher, ese es otro teacher, yo soy teacher y él es teacher también, vamos a estar orando entonces por el teacher, por fortaleza y salud, claro que sí. Dios te bendiga más, mi amado, claro que sí. Así que comparte el video con otras personas para que sean alcanzados también. Así que vamos entonces a orar y el que no haya escrito su petición, las vamos entonces, cada uno de ustedes me ayudan a orar y nos ayudamos los unos a los otros, los unos por los otros. Y entonces, sí, gracias, sí, dice la hermanita Elisa, hermana, tremendous studios, Dios te bendiga grandemente, buenas, claro que sí, como no, ella es una de mis fieles estudiantes, ella es la veterana de mis estudios, pero vamos entonces a orar que no les quiero quitar tiempo, no quiero añadir nada, ya el Señor me trajo hasta aquí, así que entonces vamos a orar, ayúdenme entonces a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Señor mi Dios. Gracias, Señor, gracias. No dejamos, Señor mi Dios, de agradecerte, Señor, aleluya, por esta oportunidad que nos has dado, Señor mi Dios, de estar juntos, Señor mi Dios, de estudiar y escudriñar la palabra, de hablar, Señor, mi Dios, y prepararnos, Señor, de los ataques del enemigo, conocer quién es nuestro enemigo, cuáles son sus estrategias, cómo nosotros poder superar esos ataques del enemigo y mantener, y cómo nosotros podemos
perseverar y mantenernos en la fe, porque ya sabemos quién es y lo que Él quiere, pero Él sabe que también le queda poco tiempo, porque su tiempo está contado. Así que yo te pido, Señor mi Dios, aleluya, que todas estas personas que puedan, que tengan la oportunidad de ver este mensaje, que tú traigas palabra y mensaje y consuelo, esperanza a cada uno de ellos, sabiendo y reconociendo que es que tú peleas con nosotros las batallas y nosotros simplemente tenemos que mantenernos así conectaditos contigo. Señor mi Dios, yo te pido por Fontanes, lo presento aquí ante ti, Señor, él tiene una petición por su salud, Señor mi Dios, fortaleza. Yo te pido, Señor mi Dios, que tú lo ayudes y sigas obrando en su vida como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor mi Dios, en tus manos está él y toda su familia, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que se conectaron. Señor mi Dios, bendícelos a cada uno de ellos y te agradezco y que los bendiga de manera especial porque sacaron de ese tiempo, Señor mi Dios, para escuchar palabras, para escuchar mensajes, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Mira las situaciones de cada uno de ellos. Tú los conoces, donde hay enfermedad, donde hay problemas familiares, donde hay problemas económicos, sea cual sea la situación, Señor, que ellos sepan que tú estás con ellos, Señor, que tú estás ahí con ellos, que tú no los dejas solos, que tú escuchas sus oraciones y que tú vas a contestar todas sus oraciones y sus peticiones, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, por todo. Gracias, gracias, gracias. No dejo de darte las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que, mis amados, un abrazo y nos vemos entonces en la próxima con el favor del Señor, el próximo lunes a las 8 de la noche con otro tema. Así que un abrazo, Dios me los bendiga y que tengan entonces buenas noches y recuerden orando los unos por los otros siempre, ¿ok? Así que amén, un abrazo, bye bye.